Que vamos a acudir a un viejo amigo de la casa. Él es especialista en relaciones internacionales, en política internacional, es el politólogo Sergio Guzmán, docente de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Daniel, ¿cómo está usted? Bien, bien, el gusto de saludarte. Bueno, entremos por la puerta, vamos primero por la puerta de entrada al tema. ¿Cuáles son los dos modelos en pugna en este balotaje presidencial chileno? Bien, sí, se acaban de celebrar elecciones en la hermana República de Chile y ha dado como resultado por un margen verdaderamente muy estrecho, 27,8 para el candidato que ha salido consagrado con la mayoría del caudal electoral y un 25, casi 2 puntos de diferencia a quien lo sigue. Quien ha salido consagrado, ganador, es José Antonio Kast, que como bien mencionabas vos en tu introducción, es un ultraconservador que brega prácticamente un achicamiento extremo del Estado, por una disminución del mismo en cuestiones que tienen que ver con amplitud de derechos sociales, una participación del Estado limitada en cuestiones que tienen que ver con salud, con educación, con beneficios previsionales, etcétera, y prega por una libre participación del mercado en este sentido. Él es hijo de un inmigrante italiano que participó en la Segunda Guerra Mundial y que estuvo, de hecho, bajo las órdenes del ejército alemán, estuvo luchando en el ejército nazi concretamente. ¿Sí? Su hermano mayor, ¿sabes? Es uno de los aquellos llamados Chicago Boys, ¿sí? De los que cuando allá a finales de los 60 y principios de los 70 Chile se va a transformar en el laboratorio del neoliberalismo para América Latina, el Departamento de Estado no tiene más, a través de la Universidad de Chicago concretamente, no tiene una mejor idea que becar, que subvencionar a todos aquellos jóvenes que estudiaban, que eran relativamente prometedores, y hacerlos estudiar directamente en Chicago, y con aquella idea que estaba a cargo de un señor que seguramente te suena, que es Milton Friedman, ¿sí? Que en ese momento estaba a cargo de la Escuela de Chicago, que posteriormente fue premio Nobel. Bueno, estos jóvenes posteriormente volvían y ocupaban cargos, ya sea gerenciales, diplomáticos, en alta política, son altos funcionarios. Su hermano fue uno de aquellos famosos Chicago Boys, ¿sí? Bueno, y este hombre, ligado fuertemente a la iglesia, ha salido consagrado ahora con un discurso bastante duro, un admirador de Trump, un admirador de Bolsonaro, un poco más pulido. También hay que decir esto, él es un abogado de 55 años que ha bregado por este tipo de filosofía, aspira más, y esto es importante, aspira más a los bilateralismos que a los multilateralismos, ¿sí? Y esto tiene que ver con los esquemas de integración, y acá nos entra a primar un poco nuestros intereses. Y por otro lado, en las antípodas de esta idea hay un joven también graduado en Derecho, un abogado proveniente de los movimientos más sociales y de la izquierda, que ha tenido un gran protagonismo ya en sus tiempos de estudiante, allá por 2011, en el primer gran reclamo histórico que se hace, pretendiendo que la accesibilidad de la gran mayoría de las capas medias a la educación pública, y que posteriormente, por supuesto, ha tenido un desarrollo político y una carrera meteórica, también ha tenido un protagonismo importante ya en el año 2019 con los levantamientos en octubre del año 2019, justo antes de la pandemia. Entonces, este es el panorama. Nos encontramos con dos candidatos en las antípodas, ideológicas, uno de otro, en donde ahora va a cobrar una especial relevancia los restos de los participantes que aspiraban al Palacio de la Moneda, ¿sí? Entre ellos va a cobrar una especial relevancia un hombre de apellido Parisi, o
Parisi, mejor dicho, es sin acento su apellido, que está en este momento en Estados Unidos, que ha hecho una campaña muy particular desde Estados Unidos a través de redes sociales y que ha obtenido un codiciado 13%, ¿sí? Sin trabajar en territorio, con una nueva forma de política, que en lo personal, por supuesto, no lo pondero, pero de hecho está en Estados Unidos porque tiene causas pendientes, causas legales pendientes en su país, ¿sí? Concretamente cuestiones de cuotas alimentarias, familiares y demás, nada más y nada menos. Entonces, imagínate que el juego se complejiza y entran a jugar los sectores desde la izquierda, los sectores desde la derecha, y creo que la tendencia será que cada uno de los dos deberá correrse un poquito hacia el centro y deberá flexibilizar tal vez sus posturas para seducir al caudal de votantes que no los ha elegido, ¿sí? Claro. Que son la mayoría, digamos, o que hay unos 40 puntos ahí muy importante. Es una elección muy dividida. Ahora, así es. En el medio de esto, el embajador argentino Rafael Bielsa diciendo que Kast es anti-argentino. Dejemos al margen la inoportunidad de Bielsa, ¿no? De plantear esto, que es todo lo que no debe ser en la diplomacia. Está bien. Pero ¿por qué lo plantea Bielsa? ¿Hay elementos para afirmarlo de esa manera? A ver, considero que primero el embajador no debería haber tenido ese tipo de expresiones, más en una instancia de estas características electorales, y él lo dice por una serie de cuestiones. Es verdad también, es verdad, pero esto lo podemos decir nosotros, lo puedo decir yo, porque no soy un alto funcionario es verdad que el candidato José Antonio Kast ha tenido ciertas expresiones, seamos diplomáticos nosotros, poco felices con relación a la República Argentina, que entiende que siempre ha habido una puja histórica y que la percepción de avance siempre respecto de la República Argentina con relación a Chile ha sido una actitud de ampliar su territorio, de una búsqueda de desplazamiento, digo siempre, hacia lo que cada uno considera sus legítimos derechos, ¿sí? Ha tenido una serie de expresiones así, de hecho, brega directamente por, como decía recién hace un momento, por esquemas de relaciones bilaterales y no por esquemas, la construcción de diseños de esquemas de relaciones de integración, claro. ¿Sí? Multilaterales, ¿sí? La pandemia, por ejemplo, nos ha demostrado claramente que es mucho mejor en situaciones extraordinarias que parecen que no, pero sí, la historia nos presenta y nos encuentra con situaciones extraordinarias, como por ejemplo la que estamos transitando de pandemia, de la cual en verdad todavía no salimos, que es mucho mejor negociar de modo íntegro, de modo en conjunto, de manera grupal, que ir de manera solitaria a las corporaciones de laboratorios que suministran las vacunas, de un modo más individual, de una manera más, si se quiere, indefensa. Es verdad que son estados, pero bueno, nos resulta un poco más complicado eso. Pero bien, volvemos. En el caso de Kast, es verdad que ha tenido estas argumentaciones, es verdad también que lo de Bielsa no corresponde, al menos en una instancia electoral, y en realidad lo que hace es, si lo que pretende, creo yo, es no orientar el voto hacia este perfil de candidato, lo que hace es aunar al votante chileno en una causa común. Claro. ¿Sí? Que será precisamente Kast, es decir, lejos de... le está haciendo un favor. Absolutamente. Le está haciendo un favor, claro, porque en definitiva, quien no esté en contra... Además, siempre en el caso de la nación en Chile, siempre es muy bueno buscar una causa común externa y nada mejor que cuestiones que tengan que ver con Argentina, las que sean. Desde las deportivas hasta las más complicadas y complejas como pueden ser las limítrofes, ¿sí? Entonces, nada mejor que aunar a toda la comunidad en un
en una causa común externa, como puede ser una causa con precisamente su vecino, a quien siempre se lo ha percibido como de una u otra manera como una amenaza, y de este lado también hay ciertos sectores que perciben al hermano país como una amenaza también en ese sentido. Entonces, nada mejor que aventar, que alentar ese tipo de fogatas en pos de un alineamiento concreto contra este candidato, efectivamente. Sí, ¿sí? sí. Luego también, y ahora apelo a tu experiencia, Sergio, digo, luego también hay un montón de discursos que se agudizan, hablando de los candidatos, ¿no? En contexto de campaña. Ahora, una vez que te ponen la banda presidencial, lo que era tan extremo, se suele acomodar a los martillazos más hacia el centro, ¿no? Claramente, claramente. Primero déjame mencionar algo, que vos Sí, algo habías deslizado en parte de tu introducción. En Chile el voto no es obligatorio, ¿sí? Y ha votado, no ha llegado al 50% la participación, motivo por el cual ahora deberán tal vez no cambiar, pero sí ayornar, matizar uno y otro, uno y otro, su discurso para tratar de captar y para tratar de seducir a la participación a todo aquel caudal de votantes que no ha participado claro. de estas elecciones. ¿Sí? Eso es muy importante. Creo yo, tendrán que ayornarlo, tendrán que matizarlo, adornarlo de alguna manera de... Estamos en los extremos. Alguno tendrá, los dos, estimo yo, tendrán que, como digo, ajustar su discurso más al centro para poder incorporar más masa electoral. ¿Sí? Y es cierto, y es muy atinado lo que dices. Una cosa es la verborragia de campaña, una cosa es la dialéctica, la retórica que uno puede tener en campaña, y otra cosa es conducir los destinos de un país, de un Estado, en donde las cuestiones que tienen que ver con las expresiones, la retórica ya no va a ser la misma, los mecanismos no van a ser lo mismo. Entonces, pero bueno, a ver, incluso a la mayor potencia del mundo, tuvo un candidato que dijo que directamente iba a levantar un muro. Sí, En los hechos, en la práctica, concretar ese tipo de expresiones, de intenciones, no siempre resulta fácil. Parangoneándolo, Kast ha dicho que, por ejemplo, en la frontera norte va a ser una zanja para limitar la migración. ¿Sí? Una cosa es decir eso de campaña y otra cosa es cuando ya asumes la responsabilidad de un Estado, en donde ya es verdaderamente alta política, en donde tienes que relacionarte con tus vecinos, porque Chile y Argentina va a seguir estando acá al lado nuestro siempre, ¿sí? claro. Es casi una obligación, y esta no es un acto declamativo intencional lo que estoy diciendo, no, será una responsabilidad y una obligación de uno y otro lado compatibilizar intereses, ¿sí? Son muchos más los puntos de vista que hay en común que las diferencias. Son muchos más las complementariedades que existen entre uno y otro. Hay intereses compartidos que intereses en competencia, intereses en puja. Será madurez de los gobernantes modernos intentar compatibilizar esos puntos de interés, ¿sí? Y aquellos en donde haya divergencia, bueno, sintonizar, conversar, esto es el diálogo. Alimentar hipótesis de conflicto, que era hacia donde iba Bielsa, volviendo a lo que mencionábamos recién, alimentar hipótesis de conflicto no funciona. No funciona en estos tiempos. El territorio No. Sudamérica es una zona de paz, no es una zona estratégicamente conflictiva, es una zona geoestratégicamente y políticamente muy importante, pero no debemos, precisamente nosotros los protagonistas, considero, alimentar hipótesis de conflicto al respecto, ¿sí? Absolutamente, Sergio, como siempre es un placer escucharte y estamos muy agradecidos de que nos permitas con tu pedagogía poder entender de qué se trata y por qué nos interesa tener un ojo puesto ahí en lo que pasa del otro lado de la cordillera. Muchas gracias, como siempre. Daniel, un saludo grande y un saludo a todos allí. Que esté todo bien. Hasta luego, buenos días. Sergio Guzmán es politólogo, es especialista en política internacional, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan